Empiezo por reiterar mis felicitaciones a las mamás de Tabasco que representan el eslabón de unidad de la familia tabasqueña, esperando que hayan tenido muchas felicitaciones, muestras de cariño, siendo la más importante el que sus hijos, poniendo por encima de todo el amor que les tienen, no las hayan expuesto a contagiarse, sino al contrario, las hayan cuidado. Ya tendremos tiempo de celebrarlas como se merecen. Hay muchos temas que comentar, pero me concentraré en dos que creo que son relevantes. Me preocupa primero la forma en que se está conduciendo el presidente López Obrador. Es muy peligrosa la actitud de pleitista y de rijoso que ha asumido en las últimas semanas. No sé si será consecuencia de las malas decisiones, de las malas actuaciones y de la necedad de no asumir la consecuencia de ellas, o porque en un acto de desesperación ya va en un tobogán de bajada, en una caída libre, que muchos anunciamos sufriría de seguir insistiendo en este modelo político, económico y social que nadie entiende y que por viejo no funcionaría en un México nuevo y diferente. Los pleitos, sí, esos pleitos que ha venido teniendo todos los días con diferentes personas y grupos, empezaron como siempre con la oposición, con los gobiernos del pasado. Todo lo malo, todo lo feo es culpa de los gobiernos anteriores y del neoliberalismo. Esa doctrina económica que, según López Obrador, es la culpable de todas las desgracias mundiales y a quien le tiene más odio que el que él le tiene a Calderón, que se ha convertido en su perro negro, su sombra, su espanto y quien le quita el sueño todos los días. Luego la agarró contra los periodistas y comunicadores, contra los intelectuales y los medios de comunicación, televisivos, impresos, de radio, todos sin excepción, porque hasta de Proceso y de La Jornada se ha expresado ingratamente mal, catalogándolos de corruptos y aliados de la mafia del poder. Y hablan mal de él y critican a su gobierno y denuncian las corruptelas de las familias como los Bartlett, o el tema de la compra de las pipas de Pemex, o su fracasada lucha contra el huachicol, o los disparates de sus colaboradores porque no reciben, según Andrés Manuel, dinero. Ya se peleó con los ingenieros, con los arquitectos y aconsejó a la población que no recurran a ellos porque acostumbran clavarse el dinero y no entienden que el pueblo puede hacer sus casas, sus edificios, sus escuelas y sus carreteras ellos solitos. Porque se peleó con las mujeres a quienes acusó de dejarse encampanar para sumarse a quienes quieren verlo fracasar en su cuarta transformación y nunca reconoció que los feminicidios se han disparado durante su gestión y la cancelación de recursos y programas de gobierno que hizo, que eran de apoyo a las mujeres, ha sido catastrófico. Porque se peleó con los medios de comunicación nacionales e internacionales más importantes del mundo, llamándolos vendidos, faltos de objetividad, faltos de ética, corruptos y enemigos del progreso de México. Porque se peleó con los empresarios a quienes no solo negó cualquier reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo económico del país, ni a la generación y creación de empleos y de riqueza, sino que además los humilló, les ensartó los boletos del avión que no rifará ni venderá, y los cuenteó una y otra vez. Ahora hasta los acusa de sinvergüenzas y de pedir que con dinero del gobierno les paguen sus deudas, lo cual no es cierto. Y últimamente la agarró contra los médicos, los llamó mercantilistas, abusivos y mercenarios, sin la más mínima muestra de empatía por la labor de defensa de la vida de miles de mexicanos, de sacrificio que están desarrollando los médicos y toda la gente del sistema de salud en condiciones paupérrimas, sin apoyos para frenar la pandemia. Quién sabe quiénes más faltarán en su lista negra de agravios, pero qué mal ambiente está generando este presidente que se ve pleitista, peleonero y grosero, que no entiende que cuando se siembran vientos, se cosechan tempestades. El otro tema preocupante es el de la pandemia y sus números. Pues es verdaderamente alarmante que quienes son los voceros encargados de comunicar la estrategia de combate a la pandemia, de informar de los avances y medidas de atención, de prevención y dar a conocer cómo van los esfuerzos por estado y municipios, de cómo vamos pues, hayan a estas alturas perdido toda respetabilidad porque pasaron en muy poquito tiempo de técnicos, de científicos, a politiquillos de cuarta. Y no nada más me refiero a López-Gatell, el vocero sanitario que ahora es artista, galán de telenovelas, precandidato a todo lo ocurrible, sino al otro López, al presidente que un día dice una cosa, otro día hace otra, y ahora habla en pasado de la pandemia y del coronavirus, como si el asunto ya se hubiera resuelto. Triunfamos, dice, doblamos la curva y controlamos la pandemia, la domamos, dice el presidente. Incluso dice que esta semana va a anunciar cómo va a levantar la emergencia y vamos a retomar nuestra vida cotidiana. Y eso es lo preocupante para mí, porque se contradice totalmente con lo que estamos viviendo. Porque entonces que alguien me explique
Si ya resolvimos las cosas, ¿para qué siguen comprando ventiladores, acondicionando espacios para hospitales, terminando hospitales, habilitando hoteles para atender a pacientes, haciendo más panteones, reclutando personal médico? ¿Por qué siguen creciendo los números de infectados y de hospitalizados? ¿Por qué mientras dice López-Gatell que ya Tabasco está descendiendo la curva de contagio, el gobierno del estado sigue, creo, más consciente de lo que está pasando en realidad, dictando medidas de reclusión domiciliaria, previniendo espacios de atención de enfermos, rentando termoquines por si se saturan los cadáveres o habilitando hoteles para atender enfermos? Incluso ha pensado en habilitar las naves del Parque Tabasco si fuera necesario. Se me hace muy irresponsable que desde México, con tal de aparentar ellos que son muy eficientes en sus políticas de manejos de la pandemia, nos den falsos datos y falsas expectativas. No es cierto lo que dice el gobierno federal. Entendamos, a Tabasco le faltan cuando menos 40 días más para pensar en ir organizando nuestra reincorporación a la vida productiva y social. Y eso siempre y cuando no nos aloquemos y mantengamos la disciplina y el esfuerzo a que nos ha convocado el gobierno del estado y el gobernador, a que se tomen medidas preventivas en materia económica que ayuden a preservar los empleos, a que no se rompan las cadenas productivas y que diseñen una estrategia de fomento económico. Si no se hace, la siguiente crisis, además de sanitaria, será económica y política y social. Sabemos que el gobierno de Tabasco no tiene esa errónea concepción de que lo primero es lo espiritual, aunque la gente se esté muriendo de hambre y de enfermedades. Confío en el buen juicio del gobernador y en el instinto de sobrevivencia que como tabasqueños tenemos. Mientras tanto, pues cuídense, no relajemos las medidas de cuidado, de sana distancia, salgamos lo menos posible a la calle, lavémonos las manos a cada rato, usemos cubrebocas, guantes, gel sanitizante, alcohol, cuiden el gasto, organicen mejor sus finanzas, hablen con la familia para que ahorren, ayuden a economizar y empecemos a pensar cómo vamos a reactivar nuestra economía, de qué vamos a vivir los próximos años y cómo vamos a cuidar a Tabasco, que hasta el día de hoy, como salación, acumula 2 años más de decepción, porque ahora, teniendo un presidente tabasqueño, este no ha hecho nada por su estado. Hasta la próxima semana.